Qué alegría dar la bienvenida a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, fíjate que resuena con una situación increíblemente universal. Ujú, así es. Hablemos de esa sensación de, no sé, de estar atrapado en un trabajo que parece no tener un propósito real. Esa realidad cotidiana donde a las personas se les exige constantemente, pues hacer más con menos recursos. Claro, dejándolas totalmente abrumadas. Abrumadas, estresadas y sobre todo sintiéndose muy poco valoradas. Es una carga bastante pesada que muchísima gente lleva todos los días al entrar a la oficina o, bueno, al encender la computadora en casa. Hoy vamos a desgranar cómo es posible pasar de simplemente sobrevivir o intentar ser, digamos, efectivos a alcanzar lo que verdaderamente podríamos llamar la grandeza. Y para fundamentar esta exploración, vamos a examinar unos extractos muy detallados de los primeros 5 capítulos del libro El octavo hábito de Stephen R. Covey. Un clásico ya, o sea, muy profundo. Totalmente. Y este material identifica la raíz de esa frustración laboral y personal, y propone un cambio de paradigma estructural. No se trata simplemente de un manual corporativo sobre cómo aumentar las ventas. No, para nada. Es una mirada profunda a la naturaleza humana y a cómo las estructuras en las que operamos, pues a menudo van en contra de esa misma naturaleza. A ver, analicemos esto. La misión de nuestra inmersión de hoy es descubrir exactamente cómo encontrar esa voz propia y, lo que resulta aún más poderoso, cómo ayudar a otros a encontrar la suya. Exacto. Todo esto implica dejar atrás de una vez por todas las prácticas anticuadas y, la verdad, muy sofocantes de lo que el material denomina la era industrial. Y para dimensionar el tamaño del problema, hay un dato al principio de las notas que resulta alarmante. Se menciona algo llamado el cuestionario XQ. Sí, el cuestionario XQ, o cociente de ejecución por sus siglas, es básicamente una auditoría. Mide qué tan bien la gente dentro de una organización comprende las metas de esa empresa y qué tan capacitada está para ejecutarlas. Ajá. Y los resultados de esas auditorías revelan que solo el 37% de los trabajadores comprende realmente lo que su organización intenta lograr. O sea, es bajísimo. Solo el 37%. Para visualizar el desastre que representa ese porcentaje, hay una analogía de fútbol en los textos que es, bueno, brillante. Imagínate un equipo de 11 jugadores en la cancha. Ujú. De esos 11, solo 4 saben en qué dirección está la portería del oponente. De esos 4, solo a 2 les importa realmente defenderla o atacar. ¿Y el resto ni siquiera sabe qué hacer? Exacto. El resto del equipo está, por falta de claridad o de motivación, compitiendo contra sus propios compañeros. Un equipo así jamás ganaría un campeonato, pero de alguna manera sí es como operan miles de empresas todos los días. Es un caos organizativo total. Lo fascinante aquí es cómo la humanidad llegó a este nivel de desconexión institucional. Las fuentes nos invitan a ver este fenómeno a través de la lente de las edades de la civilización. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, históricamente pasamos de la era de los cazadores y recolectores a la era agrícola. Ese simple salto tecnológico y social multiplicó la productividad humana de manera exponencial. Claro, porque ya no tenías que perseguir la comida. Exactamente. Luego llegó la era industrial con sus fábricas y líneas de ensamblaje, lo que nuevamente multiplicó la productividad agrícola, esta vez por 50. ¿50 veces? ¡Wow! Sí. Y hoy nos encontramos de lleno en la era del trabajador del conocimiento. El pronóstico es que la productividad del trabajador del conocimiento superará a la de la era industrial por otras 50 veces. Es un salto gigantesco. Lo es, pero el problema central radica en que la inmensa mayoría de las organizaciones, e incluso los sistemas familiares o educativos, todavía operan bajo un paradigma de la era pasada. El famoso paradigma de las cosas. Exacto. Operan tratando a las personas como gastos en un balance general o como, no sé, engranajes intercambiables de una gran máquina. Como si fueras una pieza de repuesto. Tal cual. Es un sistema que solo responde al modelo de la zanahoria y el garrote. O sea, te premio si produces, te castigo si te equivocas. Todo esto en lugar de adoptar un paradigma verdaderamente humano que entienda la complejidad de un trabajador del conocimiento.
Y esa mentalidad de tratar a los seres humanos como cosas o como activos fijos se ilustra de una manera casi trágica pero muy clara en el material con la historia de Max y Max. Ah, sí, esa historia reveladora. Es una anécdota sobre un jefe, el señor Harold. Resulta que este señor tiene un perro de casa llamado Max, al que controla, entrena y dirige con órdenes estrictas. Para un perro, ese nivel de control funciona perfecto. Porque es un perro, claro. Exacto. El gran problema surge cuando el señor Harold contrata a un nuevo empleado para el área de servicio al cliente, que casualmente también se llama Max, y pues decide gestionarlo exactamente con las mismas técnicas que usa con su perro. Y la dinámica que se genera es predecible pero destructiva. Al principio, el empleado Max llega con iniciativa. Quiere resolver los problemas de los clientes, quiere innovar. Viene con toda la energía. Sí, pero el señor Harold lo microgestiona de tal forma, revisando cada pequeño movimiento y reprimiendo cualquier decisión autónoma, que termina rompiendo el espíritu del trabajador. Lo apaga por completo. Totalmente. El empleado Max se da cuenta de que pensar por sí mismo solo le trae problemas, así que se vuelve temeroso, jura no volver a tomar la iniciativa y simplemente se queda sentado esperando órdenes claras. Comportándose trágicamente, igual que el perro de casa. Así es. Se crea una espiral de codependencia que asfixia por completo el talento y la creatividad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa que cuando las estructuras tratan a las personas como cosas, apagan el potencial humano. La solución que plantean los textos requiere comprender y aplicar lo que se denomina el paradigma de la persona completa. Que va mucho más allá de solo ir a checar tarjeta. Exactamente. Los seres humanos no son solo cuerpos mecánicos que marcan una entrada y una salida. Tienen 4 dimensiones inseparables: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Cuerpo, mente, corazón y espíritu. Ajá. Y estas 4 dimensiones tienen 4 necesidades básicas correspondientes: vivir para el cuerpo, aprender para la mente, amar para el corazón y dejar un legado para el espíritu. Es como si una mesa necesitara sus 4 patas para sostenerse. Es una analogía muy adecuada. Si una organización ignora tan solo una de estas partes, Digamos que te pagan súper bien. exacto, pagan bien para que la persona viva, pero no le dan espacio para aprender o para sentir que su trabajo tiene un legado. Al hacer eso, están reduciendo a la persona a una simple cosa. Claro, y nadie quiere sentirse como una cosa. Y cuando la gente percibe que es tratada como una cosa, la respuesta natural no es la excelencia. Eligen lo que el autor llama obediencia maliciosa. ¿Qué es hacer lo mínimo indispensable, no? Exacto. Consiste en seguir las reglas al pie de la letra, pero esperando secretamente que el proyecto fracase. O, en el peor de los casos, simplemente renuncian, ya sea física o emocionalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el material no se queda atrapado solo en quejarse del problema o en el diagnóstico. Avanza hacia la solución a través de 3 dones de nacimiento que toda persona posee, independientemente de su situación laboral actual. Así es. Y el primer don es la libertad de elegir. Cuéntanos de eso. El concepto central de ese primer don se basa en una premisa muy poderosa. Dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio invisible reside la libertad para elegir cómo reaccionar, independientemente de la genética, la crianza o las circunstancias opresivas. Ujú. Hay un caso documentado muy ilustrativo sobre una directora de recursos humanos. Ella trabajaba para un director general que tenía fama de ser profundamente abusivo, iracundo y dictatorial. Un jefe de pesadilla. De pesadilla. La reacción inicial de ella era el terror. Se escondía, evitaba cruzarse con él en los pasillos y sentía que su vida laboral era un infierno total. A ver, suena muy bien en teoría decir que tenemos esa libertad de elegir el espacio entre el estímulo y la respuesta. Pero siendo realistas, cuando hay un jefe gritando o el ambiente es increíblemente tóxico, esa pausa es casi imposible de encontrar. ¿Cómo sugieren las notas que alguien aplique esto en la vida real? La clave, según el texto, está en reconocer el desgaste de esa codependencia. Esta directora se dio cuenta de que vivir reaccionando al humor de su jefe estaba consumiendo toda su energía creativa. Se estaba agotando a sí misma. Exacto. Entonces decidió usar su libertad de elegir enfocándose única y exclusivamente en su círculo de influencia.
en lo que ella sí podía controlar. Cambió su respuesta. ¿Y qué hizo? Un día, en lugar de evadirlo, entró a la oficina del director y le preguntó directamente, «Oye, ¿qué puedo hacer para ayudarte a que tu trabajo sea más fácil?» Me imagino que el director no supo ni cómo reaccionar. Se quedó totalmente perplejo. No estaba acostumbrado a la proactividad. Empezó delegándole tareas menores. Ella las ejecutó a la perfección, sin pedir validación constante. Claro, ganándose la confianza. Sí. Luego recibió mayores responsabilidades. Eventualmente, esta misma directora que antes se escondía en los pasillos, lideró una renegociación de contratos de seguros que le ahorró a la empresa más de $260,000. $260,000. ¡Wow! Así es. Al ejercer su libertad en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, transformó por completo la dinámica de la relación y dejó de ser una víctima de las circunstancias. Es asombroso cómo dejar de intentar controlar a los demás y enfocarse en la propia reacción cambia las reglas del juego. Y eso enlaza súper bien con el segundo don de nacimiento que mencionan las fuentes, que son las leyes naturales o principios. Ujú. Un punto crucial. Hay una distinción vital aquí entre la autoridad formal, que es la que otorga un cargo impreso en una tarjeta de presentación, y la autoridad moral, que es la que uno mismo se gana a través del carácter. El texto subraya que los valores dictan el comportamiento, pero los principios dictan las consecuencias. Es una diferencia sutil pero inmensa. Fíjate, un grupo criminal puede tener valores muy sólidos de lealtad interna. Claro, son leales entre ellos. Pero esos valores violan principios fundamentales y las consecuencias terminan siendo destructivas. Los principios son como leyes naturales inquebrantables. Justo sobre eso, hay una historia casi cómica en los textos. El autor relata una experiencia de cuando era instructor de supervivencia. Intentó cruzar un río embravecido colgando de una sola cuerda. Una mala idea desde el principio. Totalmente. Creyó ingenuamente que con pura fuerza de voluntad y una actitud mental positiva, lograría llegar al otro lado. A mitad de camino, empezó a jugar y a columpiarse en la cuerda, gastando energía innecesaria. Ignorando las leyes físicas. Exacto. Cuando finalmente quiso avanzar hacia la orilla, la fuerza física lo abandonó por completo. Cayó directamente al río helado mientras sus alumnos observaban desde la orilla. Vaya lección. Sí, la lección práctica es que una actitud mental positiva, por más fuerte que sea, no puede desafiar la ley de la gravedad ni ignorar la fatiga muscular. Los principios controlan las consecuencias, independientemente de lo que uno desee creer. Es un recordatorio de que la realidad no se dobla ante el ego humano. Y esto nos abre la puerta al tercer don de nacimiento, que es la capacidad de desarrollar las 4 inteligencias. Que se conectan con las 4 dimensiones de las que hablamos. Así es. Están directamente alineadas. Hablamos de la inteligencia física, o PQ, la inteligencia mental, o IQ, la inteligencia emocional, o EQ, y finalmente la inteligencia espiritual, conocida como SQ. Y las motas hacían mucho énfasis en esa última. Sí, las fuentes enfatizan repetidamente que la inteligencia espiritual es la más alta y la más importante de las 4. Es la brújula moral, la conciencia que debe dirigir a las otras 3, para que no causen daño. Vi en las notas una historia histórica impresionante sobre Anwar Sadat, el expresidente de Egipto, para ilustrar precisamente este concepto del SQ, la inteligencia espiritual. Pero, a ver, me cuesta dimensionar cómo un líder político aplica esto en un escenario de tan alto riesgo. El caso de Anwar Sadat es un ejemplo monumental de subordinar el ego a la conciencia. Sadat había jurado públicamente en televisión que nunca estrecharía la mano de un líder israelí mientras ocuparan un solo centímetro de suelo árabe. Una postura muy firme. Muy firme. Y las multitudes lo aclamaban por esa postura de línea dura. Su inteligencia emocional, el EQ, esa necesidad de popularidad y pertenencia, estaba siendo totalmente satisfecha por el clamor público. Claro, le aplaudían. Pero, guiado por su inteligencia espiritual, se dio cuenta de que perpetuar la guerra era incorrecto. Comprendió que la paz era el único camino ético a largo plazo. Y tomó la decisión de ir a Israel a negociar, lo cual derivó en los famosos acuerdos de Camp David. Pero el diálogo previo que tuvo con su esposa Jehan, cuando le contó lo que iba a hacer, es escalofriante. Es un momento muy tenso. Ella intentando protegerlo
Le advirtió que si hacía ese viaje perdería el apoyo de todo el mundo árabe, que perdería la presidencia e incluso que probablemente perdería la vida. Y la respuesta de él demuestra un coraje moral absoluto. Le contestó a su esposa que su vida estaba ordenada, que no sería ni un minuto más larga ni un minuto más corta de lo que debía ser. ¡Qué impacto! Sabía con certeza que buscar la paz era lo correcto y ejecutó la acción basándose en principios, no en conveniencia. Pagó el precio máximo siendo asesinado años después, pero cambió la trayectoria de la historia en el Medio Oriente gracias a esa inteligencia espiritual. Obviamente quien nos escucha probablemente no esté negociando tratados de paz internacionales en su día a día. No, seguramente no. Pero este principio de subordinar el ego a la conciencia, de dejar de lado la necesidad de tener siempre la razón para hacer lo que verdaderamente es correcto, aplica exactamente igual cuando hay que admitir un error en una junta de equipo o cuando hay que pedir perdón en casa después de una discusión absurda. Requiere el mismo tipo de músculo espiritual. Y la forma en que canalizamos todas estas inteligencias en nuestra vida diaria es lo que el material denomina encontrar la voz. La intersección de los 4 elementos. Exacto. Descubrir y expresar esa voz ocurre en la intersección exacta de 4 elementos: el talento, la pasión, la necesidad y la conciencia. Cuando logramos alinear estas 4 fuerzas, nuestras inteligencias alcanzan su manifestación más alta. A ver si lo tengo claro. La inteligencia mental o IQ se convierte en visión, ¿cierto? Correcto. La inteligencia física, o PQ, se convierte en disciplina. La inteligencia emocional o IQ se convierte en pasión. Y la inteligencia espiritual, o SQ, se manifiesta como pura conciencia. Y hay una comparación histórica en el texto que hace una distinción vital para entender por qué la conciencia es el elemento más importante de todos. Las fuentes contrastan a líderes mundiales basándose puramente en la aplicación de estos 4 atributos. Mencionan figuras como George Washington, Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo analiza el texto estos liderazgos bajo este modelo, sin tomar posturas políticas? Es interesante porque el análisis es estrictamente estructural, muy objetivo. Observa que figuras como Washington o Gandhi poseían una visión clara, una disciplina inquebrantable, una pasión profunda y, lo más crítico, operaban bajo una estricta conciencia moral. Tenían las 4. Así es. Sus liderazgos construyeron instituciones y movimientos que perduraron. Por el contrario, el texto analiza a Adolf Hitler bajo el mismo modelo. Es un contraste brutal. Brutal. Objetivamente, Hitler tenía un IQ altísimo manifestado en una visión clarísima de lo que quería lograr. Tenía un PQ formidable, traducido en la disciplina para construir una maquinaria militar sin precedentes. Y un EQ enorme para movilizar a las masas. Exacto, una inteligencia emocional enorme que le permitía inyectar pasión y movilizar a la gente. Pero carecía totalmente de SQ, de conciencia. Todo su liderazgo estaba impulsado por el ego y la megalomanía. Entonces, la conclusión del material es irrefutable. Si la conciencia no gobierna a la visión, a la disciplina y a la pasión, el liderazgo se vuelve tóxico, no perdura y termina generando destrucción total. Tal cual. La conciencia es el filtro necesario. Pasando de la historia global a historias de impacto más personal, el texto relata la vida de Mohamed Yunus. Yo siempre había escuchado sobre el concepto de los microcréditos, pero leer cómo descubrió su voz al conectar talento, necesidad y conciencia es fascinante. El caso de Yunus ilustra la transición de la teoría a la empatía radical. Él era profesor de economía en Bangladesh durante una época de hambruna devastadora. Y mientras enseñaba teorías económicas elegantes en el aula, se sentía hipócrita al ver a la gente morir de hambre en las calles. No podía reconciliar esos 2 mundos. No podía. Decidió salir del entorno académico y adoptar lo que él llamó una visión de gusano, a nivel del suelo, en lugar de una visión de pájaro desde la altura académica. Se acercó a hablar con una mujer que tejía taburetes de bambú. Y esa conversación específica es la que revela el problema sistémico. La mujer trabajaba todo el día, pero ganaba apenas 2 centavos de dólar. 2 centavos. Increíble. La razón era que para poder comprar el bambú, tenía que pedirle dinero prestado al comerciante local.
Y la condición del préstamo era que ella debía venderle el taburete terminado al mismo comerciante, al precio que él decidiera dictar. Un círculo vicioso. Era una forma moderna de esclavitud laboral sin escapatoria posible. Y al ver esa necesidad, Yunus utilizó su talento analítico y, guiado por su conciencia, le pidió a un estudiante que lo acompañara por el pueblo para hacer una lista de todas las personas que necesitaban capital para liberarse de esos préstamos abusivos. Encontraron a 42 personas en la misma situación. Así es. Y al sumar la cantidad total que esas 42 personas necesitaban para comprar sus propios materiales, la cifra fue de apenas $27. $27 en total para liberar a 42 personas. Es absurdo. Yunus sacó los $27 de su propio bolsillo y se los entregó, no como caridad, sino como un préstamo para que pudieran iniciar sus propios micronegocios. Es increíble cómo una necesidad tan grande requería una solución económica tan pequeña, pero una voluntad moral inmensa. Y el salto de sus $27 a lo que vino después es lo que define el impacto de encontrar la propia voz. Porque cuando Yunus intentó institucionalizar esto y pidió a los bancos locales que prestaran dinero a estas personas, los gerentes se rieron de él. Le dijeron que estaba loco. Argumentaban que los pobres no tenían garantías y no eran sujetos de crédito según las reglas de la era industrial. Pero, lejos de rendirse, Yunus usó su disciplina y fundó el Grameen Bank, el llamado Banco de los Pobres. ¡Qué gran visión! Para la fecha de publicación del texto analizado, ese banco había otorgado miles de millones de dólares en microcréditos a millones de personas, y en su gran mayoría mujeres, con tasas de reembolso superiores a las de los bancos tradicionales. Conciencia moral. Exactamente. Y para cualquier persona que nos escuche y piense que se necesita fundar un banco internacional para aplicar esto, las fuentes ofrecen ejemplos en entornos mucho más cotidianos. Hay un caso sobre la escuela primaria Abe Combs. Ah, el caso de la educación. Sí, la directora de esa escuela decidió aplicar el paradigma de la persona completa en la educación. Su idea fue integrar principios de carácter y liderazgo, lo que el texto llama el software moral, en niños pequeños, que serían el hardware. Involucró a los padres y a los maestros para dejar de tratar a los alumnos simplemente como receptores de información para pasar exámenes. Dejó de tratarlos como máquinas de memorizar. Exacto. Comenzó a educarlos en responsabilidad personal y visión a largo plazo. Al atender las 4 dimensiones de los estudiantes, los resultados académicos, que son el equivalente a la ejecución en una empresa, se dispararon. Los números son impresionantes. Pasaron de tener un 67% de alumnos en el nivel de lectura adecuado a un 94% en tan solo 18 meses. Cuando se educa a la persona completa, los resultados tangibles mejoran drásticamente. Y finalmente, está la historia de Stone, un jugador de fútbol en Uganda que me parece el resumen perfecto de la libertad de elegir. Una historia durísima. Stone tenía el talento y la pasión para llegar a las ligas europeas. Era su gran visión. Pero durante un partido crucial, un oponente, de manera intencional y maliciosa, le dio un golpe que le destrozó la rodilla. En un solo segundo, su carrera profesional terminó para siempre. Cualquiera en su posición habría utilizado ese espacio entre el estímulo y la respuesta para llenarse de resentimiento, buscar venganza o hundirse en la depresión. ¿Era lo más natural? Pero Stone ejerció su inteligencia espiritual. Comprendió que, aunque no podía cambiar la lesión, sí podía elegir su respuesta. Reorientó su pasión por el fútbol y su talento deportivo hacia una nueva necesidad: los jóvenes en riesgo de su comunidad. En lugar de amargarse, dio algo a cambio. Se convirtió en entrenador y mentor. Usó el deporte para enseñar disciplina y visión a niños que de otro modo habrían terminado en las calles o en la violencia. Transformó una tragedia personal devastadora en una misión de vida para elevar a toda una generación. Si conectamos todos estos ejemplos y conceptos con el panorama general, la tesis central de nuestra inmersión es innegable. La verdadera grandeza, ya sea creando un banco para los pobres, transformando una escuela primaria o simplemente siendo un mejor miembro de una familia, es inalcanzable si seguimos atados al modelo transaccional y controlador de la era industrial. El único camino viable es adoptar el paradigma de la persona completa. Entender que la influencia verdadera y el liderazgo duradero no provienen de un título corporativo. Son una elección diaria. Implica ejercer la autoridad moral en las pequeñas interacciones cotidianas. Y eso nos lleva a la reflexión final para cualquier mente curiosa que nos esté acompañando. La gran pregunta es,
¿Cómo se aplica esto hoy mismo? La cultura corporativa mejore mágicamente, o a que el sistema se vuelva justo. Uno mismo tiene el poder absoluto de convertirse en una persona de transición. Una persona de transición es alguien que decide conscientemente detener y cortar de raíz las tendencias tóxicas, el egoísmo y la codependencia heredada de generaciones o culturas anteriores. Consiste en recordar todos los días que por más intensa que sea la presión, siempre hay una pausa, un espacio sagrado entre lo que nos sucede y cómo decidimos responder. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión, me gustaría que compartieras ese pensamiento provocativo que discutíamos antes, porque creo que deja mucho para reflexionar. Claro, hay un pensamiento profundo implícito en este análisis para que cada persona lo medite por su cuenta. Se ha establecido que estamos inmersos en la era del trabajador del conocimiento y que, inevitablemente, la humanidad intentará avanzar hacia una nueva etapa que podríamos llamar la era de la sabiduría. Ajá. Con la aceleración del avance tecnológico, pensemos en el escenario futuro cercano donde las máquinas y la inteligencia artificial puedan reemplazar por completo nuestra inteligencia mental o IQ, analizando datos mejor que cualquier humano. Que ya está pasando. Ya está pasando. Pensemos también en que la robótica avanzada llegará a imitar y superar nuestra inteligencia física o PQ. Es inevitable. Este punto en la línea de tiempo humana. ¿No será acaso nuestra inteligencia espiritual, nuestro SQ? Esa conciencia innata y nuestra capacidad exclusiva de otorgar un significado moral y ético a nuestras acciones, la única y verdadera moneda de valor que le quede a la humanidad para no volverse obsoleta. Es un planteamiento fascinante y un tanto vertiginoso para llevarse de tarea a casa. Agradecemos inmensamente la compañía de nuestra audiencia durante esta exploración a través de ideas tan fundamentales para el desarrollo humano. Ha sido un placer analizar todo esto. La invitación queda abierta para seguir cultivando esa curiosidad, buscando siempre el equilibrio entre el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Y sobre todo, para nunca ignorar esa silenciosa pero firme voz interior. Hasta una próxima exploración.